Jefté, un nombre que resuena con la fuerza de un guerrero, emergió de la tierra de Galaad. Su destreza en la batalla era innegable, una habilidad forjada en la adversidad y el desprecio. Era un hombre de gran valor, cuya reputación como combatiente se extendía por toda la región. Sin embargo, su origen estaba marcado por una sombra. Su madre era una prostituta, una verdad que lo condenaba a la marginación social desde su nacimiento. Esta circunstancia lo situaba en los márgenes de una sociedad que valoraba la pureza del linaje. La estigmatización no tardó en manifestarse en su propia familia. Sus medio hermanos, hijos de la esposa legítima de su padre, lo expulsaron sin piedad. Le negaron cualquier derecho a la herencia, despojándolo de su legítimo lugar en el hogar paterno. Así, Jefté se vio forzado a huir, un exiliado en su propia tierra. Buscó refugio en la lejana tierra de Tob, un lugar donde los desposeídos y los marginados encontraban un respiro. Su partida fue un acto de dolorosa resignación. En Tob, su carisma y su fuerza innata atrajeron a otros descontentos. Jefté reunió a su alrededor una banda de hombres rebeldes, aquellos que, como él, habían sido rechazados por la sociedad. Se convirtieron en su nueva familia, leales a su liderazgo. Mientras Jefté vivía en el exilio, una amenaza se cernía sobre Israel. Los amonitas, un pueblo belicoso, iniciaron una guerra implacable contra las tribus de Israel. La nación se encontraba en una situación desesperada, al borde de la aniquilación. En su angustia, los ancianos de Galaad, aquellos mismos que habían permitido su expulsión, buscaron a Jefté. Su desesperación era tal que le rogaron que regresara y asumiera el mando como su comandante. La ironía de la situación era palpable. Jefté, con la herida de su pasado aún abierta, cuestionó su petición. Les recordó con amargura el rechazo y la injusticia que había sufrido a manos de ellos. Su voz reflejaba el dolor de una traición que nunca había olvidado. Los ancianos, conscientes de su desesperación, le ofrecieron una propuesta sin precedentes. Si Jefté los lideraba a la victoria contra los amonitas, le concederían el gobierno de toda Galaad. Era una oferta que prometía vindicación y poder. Jefté, con una astucia forjada en la adversidad, aceptó el liderazgo bajo una condición inquebrantable. Sería el gobernante de Galaad solo si el Señor le concedía la victoria. Su fe en la intervención divina era el pilar de su decisión. El pueblo, aliviado y esperanzado, lo proclamó oficialmente gobernante y comandante. Este solemne acto tuvo lugar en Mizpa, un lugar de encuentro sagrado, ante la presencia del Señor. La nación depositaba su destino en sus manos. Con la autoridad conferida, Jefté demostró ser un líder prudente. Antes de desatar la guerra, envió mensajeros al rey de Amón. Su propósito era claro: preguntar la razón de su agresión y buscar una solución pacífica al conflicto. El rey amonita respondió con una acusación infundada. Reclamó que Israel había robado sus tierras al salir de Egipto, una afirmación que carecía de base histórica. Su argumento era una justificación para la invasión. Jefté, con una sabiduría sorprendente, refutó la acusación con un recuento histórico detallado. Demostró un profundo conocimiento de la historia de su pueblo y de las leyes divinas. Su respuesta fue una lección de diplomacia y verdad. Explicó con precisión que Israel nunca había tomado tierras de Moab ni de Amón. Su travesía por el desierto había respetado los límites de estas naciones. La historia era un testimonio de su rectitud. Detalló cómo Israel había solicitado paso pacífico por Edom y Moab, y cómo ambas naciones se lo habían denegado. Su pueblo había evitado el conflicto, buscando rutas alternativas para llegar a la tierra prometida. Describió la victoria de Israel sobre el rey Sehón de los amorreos, quien les había negado el paso y los había atacado. Esa tierra había sido conquistada legítimamente en defensa propia, no por usurpación. Afirmó con convicción que el Señor, Dios de Israel, había sido quien había entregado esas tierras a su pueblo. Era una posesión divina, no el resultado de un robo o una conquista injusta. Desafió al rey amonita a quedarse con lo que su Dios Quemos le hubiera dado, mientras Israel se quedaría con lo que el Señor les había concedido. Era una declaración de soberanía divina y territorial. Señaló que Israel había habitado esas tierras por 300 años sin disputa alguna. La larga posesión era una prueba irrefutable de su derecho. La historia misma testificaba a su favor. Concluyó su mensaje con una advertencia solemne. Amón era el agresor, y el Señor mismo sería el juez entre ellos. La justicia divina se encargaría de discernir la verdad y castigar la iniquidad. Sin embargo, el rey de Amón ignoró por completo el mensaje de Jefté. Su corazón estaba endurecido, y su intención de guerra era inquebrantable. La diplomacia había fracasado, y el conflicto era inevitable. En ese momento crítico, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté con poder.
Esta unción divina lo preparó para la batalla inminente, infundiéndole coraje y sabiduría estratégica. Era una señal de la aprobación celestial. Impulsado por la magnitud de la tarea y la desesperación de su pueblo, Jefté hizo un voto solemne al Señor. Prometió sacrificar lo primero que saliera de su casa a su regreso victorioso. Era una ofrenda extrema, nacida de la angustia y la fe. Con la determinación de un líder ungido, Jefté dirigió al ejército de Israel contra las huestes amonitas. La batalla fue feroz, un choque de voluntades y destinos. El futuro de Israel pendía de un hilo. El Señor, fiel a su promesa, le dio la victoria decisiva. Las fuerzas amonitas fueron aplastadas, su poder militar devastado. Las ciudades de Amón cayeron una tras otra, marcando el fin de su agresión. Con el eco de la victoria resonando en sus oídos, Jefté regresó a su hogar en Mizpa. Su corazón, lleno de gratitud y alivio, anhelaba el reencuentro con los suyos. La paz había regresado a Galaad. Pero el destino, en su cruel ironía, le tenía reservada una prueba devastadora. Al acercarse a su casa, su hija única fue la primera en salir a recibirlo. Con panderetas y danzas, celebraba el triunfo de su padre. Al verla, el corazón de Jefté se desgarró. Rasgó sus vestiduras en un gesto de profunda angustia y desesperación. El peso de su voto, pronunciado en la euforia de la batalla, se abatió sobre él con una fuerza abrumadora. Con voz quebrada, reveló a su hija el terrible voto que había hecho al Señor. La alegría de la victoria se transformó en un lamento amargo. El sacrificio exigido era más de lo que un padre podía soportar. Su hija, con una nobleza que trascendía su juventud, aceptó su destino con resignación. Solo pidió 2 meses para lamentar su virginidad con sus amigas en las montañas. Era un adiós a la vida que nunca viviría. Jefté, con el alma destrozada, cumplió su voto. Su hija murió virgen, una vida truncada por una promesa hecha en un momento de extrema necesidad. Su sacrificio se convirtió en un eco de la angustia humana. Este trágico evento se convirtió en una costumbre anual en Israel. Cada año, las hijas de Israel lamentaban a la hija de Jefté, recordando su sacrificio y la solemnidad de un voto cumplido. Su historia perdura como un testimonio de fe, dolor y la inescrutable voluntad divina.